Muy bien, vamos a hacerle la grabación de pronto para si alguno quiere ver la grabación, porque de pronto algún juez no se conecta, y yo se las envío. Entonces, esa es la forma que lo manejamos para tener todas sus... Muy bien, entonces, recuérdeme cómo se llama la serie que vamos a empezar a estudiar desde hoy. ¿Me recuerda? Jesús el Rey. Jesús el Rey. Muy bien, hermanos. Jesús el Rey. Entonces, por un momento, imagínense y empiecen a proyectar su mente hacia Jesús el Rey. ¿Cómo será un rey? Imagínense por un momento cómo es un rey, qué características tiene un rey, qué responsabilidades puede tener un rey, qué lujos puede tener un rey, autoridad puede tener un rey, sobre qué gobierna un rey, sobre quiénes gobiernan. Gobierna sobre un territorio, sobre unas personas, sobre qué, ¿no? Estas cosas las vamos a ir respondiendo en el transcurso de la serie. Entonces, arranquemos Biblia en mano y vámonos de una vez para Mateo capítulo 1, versículo 1. Hoy voy a dejar espacio abierto para que el que quiera leer, lea. Entonces, colaboran levantando la mano o abriendo el micrófono y yo miro a quién le digo que lea. Entonces, hermana Luisa y Alejandro, allá está manito levantada. Entonces, alisten ahí Mateo 1:1. Vamos a dar unos segundos para que todos puedan ubicar el texto. Mateo capítulo 1, versículo 1. El primer libro del Nuevo Testamento. Y ya voy a darle entonces el espacio a mis hermanos Luisa o Alejandro para que por favor lean Mateo 1:1. Buenas noches, pastor. Sí, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muy bien. Pues hermanos, arrancamos con un versículo. Yo no sé si voy a poder terminar este versículo. Con eso les digo todo. Pero lo primero que vamos a hacer es escribir ese versículo en nuestro cuaderno. Van a escribirlo. Voy a dar el tiempo para que lo puedan escribir. Acá lo voy a compartir en pantalla para que lo puedan eh, anotar. Y lo que vamos a ver hoy es el linaje y nacimiento de Jesús. Linaje y nacimiento. Esos son los dos temas que vamos a trazar. Linaje y nacimiento. Vamos a hablar del linaje del rey. Entonces ahí está Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Los invito a que lo escriban y vayan pensando qué quiere decir ese versículo. A ver, qué entiende el versículo y quiero escuchar la participación de una o dos personas. Eh, ahora, bueno, tienen el tiempo para ello. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Alguien quiere participar y entiende? Una, máximo dos participantes. Bueno, buenas noches para todos. Pues un aporte. Yo entiendo que acá pues, que Jesús provino de Judá, por eso los llama acá hijo de David, porque fue la descendencia de Judá. Y recordemos que el rey David viene de Judá.
y hijo de Abraham, yo, porque pienso que Abraham como es el padre de la fe, entonces, no sé, yo lo relaciono como por ese lado. Muy bien, hermano Adriana, muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar un segundo aporte? ¿Qué querrá decir eso, libro de genealogía? Fresco es que vamos a estudiarlo, ¿listo? Eso es lo que vamos a estudiar hoy, pero quisiera saber si tienen alguna idea preliminar. ¿Listos? Voy. ¿Alguien se animó o arranco? Listo, entonces voy a arrancar. Bueno, lo primero que vamos a ver hoy, mis hermanos, es que cuando hablamos de un rey, en el tiempo de la comunidad judía del primer siglo y en general la cultura judía, tenemos que entender, mis hermanos, que para los judíos era importantísimo el linaje de las personas. El linaje es lo que se refiere a la descendencia o ascendencia real. ¿Sí? Real. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay personas que en el pueblo judío era tradición conocer quiénes eran sus antepasados, los nombres de sus antepasados. Yo pregunto, hermana Paola, ¿cuáles son sus antepasados? Deme los nombres de sus papás, sus abuelos, hasta donde se acuerde, bisabuelos, tatarabuelos. Hoy me acuerdo de poquitos. Bueno, empiezo saludando a mis hermanos y dándole gracias a Dios por este tiempo, porque tu amor en letras, primero el nombre vino el corazón de Dios, segundo llegó en un tiempo de pandemia, donde el Señor nos permitió que fuera un tiempo de bendición, no nos esperamos encontrar para reunirnos, y bueno, qué bendición que siga sosteniendo este tiempo. Bueno, mi mamá es Giselle, mi papá Henry, mi abuelo mi abuela Jovita, mi abuelo Henry, también se llamaba, y hasta ahí llegué. No conozco más nombres de mis antepasados. Ok, bueno, aquí llegó hasta los abuelos. ¿Alguien se acuerda el nombre de sus bisabuelos? ¿Alguien se acuerda el nombre de los bisabuelos de usted? A ver, alguien tiene, le pongo el desafío, a ver. ¿Quién logra decir el nombre de los bisabuelos? Hermano Ricardo. Yo tengo una abuelita que se llama Aura. Bueno, una La bisabuelita. tatarabuela de Lupe se llama Aura, que todavía vive. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio de genealogía de Los Lupe. papás, Entonces le ayuda ahí Ricardo. ahí, ¿Qué? ¿vale? Tus papás. Bueno, mis papás, que es Juliet y Ricardo, mis abuelitos que son Elizabeth, Ángel, Pedro, Lucy, mi bisabuela, ¿cuál es mi bisabuelo? La abuelita Carmen, que ya no está, y el abuelito Eliberto. Mi abuelita Carmen, bueno, mi bisabuelita Carmen, que ya murió, y Tu mi bisabuelo Eliberto. bisabuelo Y por parte de tu Heriberto. mamá, Y por parte de mi mamá, Mary y Jorge. y por parte de mi mamá, Mary y Jorge. Y la abuelita de ella, o sea, la tatarabuela, la abuelita Y Aura. la tatarabuela es la abuelita Aura. Aura. Oh, muy bien, muy Ella sí bien, muy vive. bien. La tatarabuela sí vive. Muy bien, llegamos hasta la tatarabuela. Súper bien. Pues hermanos, déjenme decirles que para los judíos, así como para comunidades antiguas, los indígenas, ¿no? Los orígenes eran importantísimos. Entonces, en este versículo, volviendo al versículo, acá les voy a dar algunos tips de estudios bíblicos. Yo quiero que ustedes se animen y se apasionen por estudiar la palabra. ¿Sí? La palabra. Entonces, hoy voy, y en algunos momentos voy a estar, ustedes quiero que vayan aprendiendo cómo yo voy enseñando, cómo yo voy tomando el texto. Eso les va a servir para que ustedes profundicen más de lo que yo les puedo dar acá, porque el tiempo es muy corto. ¿Listos? Entonces yo les dije que escribieran el versículo 1. ¿Cuál es la primera palabra
que aparece en ese versículo. La primera palabrita, palabra. Libro. Mi esposa dice libro. Libro. Muy bien. Libro. Entonces esa es la primera palabra. Libro. Entonces hablemos de libro. ¿Listos? Esa primera palabra es importantísima, hermano. Aquí les puedo mostrar en la pantalla cómo esa palabra está en griego. Recordemos que parte del Nuevo Testamento está en griego, que se estima que Mateo, el libro de Mateo, fue escrito en hebreo, aparentemente. No se logra tener los orígenes del libro en hebreo, sino en griego. Sin embargo, se estima porque Mateo, que es el escritor de este evangelio, él va a escribirle a los hebreos, él va a escribir esta carta o este libro para comunidad judía. Entonces, todo lo que él va a hablar lo entienden muy bien los judíos. Entonces, libro, esa palabra libro en griego es biblos. Y si decimos biblos, ¿eso les suena, les recuerda a algo? ¿Esa palabra les recuerda a algo que suene parecido a biblos? A ver, ¿quién se anima? La Biblia. Ok, a Biblia. Muy bien. El hermano Julio, ¿qué iba a decir? ¿Cuál fue la que iba a decir? Biblia, Biblia. Biblia también. Entonces, mire, hermanos, que la primera palabra del Nuevo Testamento es la que nos va a decir de dónde viene el título que nosotros conocemos como Santa Biblia. Ajá. Santa Biblia, de biblo, de esta primera palabra, libro, el libro. Entonces, tenemos que entender también que el Evangelio de Mateo fue un libro, ¿sí? Fue todo un libro que se escribió para los cristianos judíos del primer siglo. Ahora, dice libro de la... ¿Cuál es esa palabra que sigue? Genealogía. 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 Excelente, muy bien. Todos pueden participar ahí. Está excelente. Genealogía. Y entonces ahí viene el tema de lo que les estoy explicando. La genealogía para los judíos era importante. Recordemos que los judíos estaban esperando que el Mesías llegara. Recordemos que venía toda la historia del Antiguo Testamento. El último libro fue Malaquías, fue escrito más o menos en el siglo IV antes de Cristo, y después de ese libro hay un silencio total, 400 años de silencio, donde Dios no volvió a hablar de una manera sagrada, como para que estuviera un libro sagrado, un canon sagrado, ¿sí? Y las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento terminaron en el siglo IV antes de Cristo. 4 siglos de silencio. Y en el momento más oscuro de la historia, cuando Israel, que ahora se les van a conocer como los judíos, están siendo oprimidos por un imperio que es el Imperio Romano, donde están siendo esclavizados, donde están sufriendo mucho, en el mayor momento de oscuridad brilla una luz, brilla una luz. Y eso nos recuerda la promesa de Dios, que siempre cuando la noche está más oscura es porque ya va a alumbrar la primera luz de la mañana, o la estrella de la mañana, lo dice la Escritura. Cuando la noche está más oscura, cuando el amanecer está más oscuro, viene el amanecer. Y esto es el Evangelio de Mateo, el primer libro que va a establecerse en el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Después de 4 siglos va a aparecer Jesús y Jesús va a usar a un apóstol que se llama Mateo, de él vamos a hablar más adelante, pero lo va a usar con sus fortalezas y sus debilidades para ser inspirado por el Espíritu Santo para regalarnos este precioso libro que se llama el Evangelio según San Mateo. Y entonces para los judíos los orígenes eran esenciales y ellos estaban esperando la venida del Mesías, la venida del Mesías. Pero el Mesías proféticamente
debía venir de el linaje de David. Por eso este versículo es tan importante. Es la base de todo el Nuevo Testamento. Este versículo es la base de todo nuestro cristianismo, hermanos. De todo nuestro cristianismo. No podemos entender a Jesús sin este versículo. No podemos aceptar la obra salvadora de Cristo sin este versículo. No podemos aceptar que Jesús es Dios sin este versículo. No podemos aceptar que Jesús murió en una cruz por nuestros pecados sin entender este versículo. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el Mesías debía venir del linaje de David. Esa era una profecía. Vamos a ver citas bíblicas para que veamos cómo en el Antiguo Testamento se profetiza y se habla acerca de que el Mesías vendría del linaje o de la descendencia de David. ¿Por qué de David? Porque David era rey de Israel. Entonces, por eso aquí estamos hablando de Jesús el rey. Porque para que Jesús fuera rey, para los judíos, él debía venir del linaje de los reyes de Israel. Por eso que Jesús venga del linaje de David, hay que confirmarlo. Y eso es lo que va a hacer Mateo en el capítulo 1. Va a mostrar la evidencia de que Jesús viene del linaje de David. Entonces, primero vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento. Voy a mencionar 3 citas bíblicas. Voy a pedir el favor a 3 hermanos que me colaboren leyéndolas. Si alguno no puede, ya saben, no hay ningún problema, guarden silencio y le damos la cita a otra persona. Voy a pedirle el favor a mi esposa, me colabore buscando segundo libro de Samuel, capítulo 7. Además pueden ir anotando si quieren. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13. Es el primer texto que vamos a leer. Todavía no. Velo buscando. Les voy a dar las 3 citas. Primera cita, segunda de Samuel 7, 12 al 13, versículos 12 y 13. La segunda cita, voy a pedir el favor a mi hermana Paola, que me colabore con Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Libro del profeta Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Voy a pedirle el favor a mi hermano, mi hermano Ricardo, que sea ubicando Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. Les repito para los que están anotando. Segundo libro de Samuel 7, 12 al 13, Isaías 9, del 6 al 7, y Jeremías 23, del 5 al 6. Ahora sí, amor mío, pues por favor leer el versículo del libro de Samuel. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Aquí, ¿qué sucede? Dios le está hablando a David, le está haciendo un pacto con David. Le está diciendo a David, cuando tú duermas, o sea, cuando tú mueras, lo que quiere decir es cuando tú duermas con tus padres, mueras y seas enterrado con tus padres, entonces yo levantaré uno de tu linaje. Miren la palabra ahí, por eso es tan importante. Estamos estudiando el tema 1, linaje. Los 2 temas de hoy son linaje y nacimiento. Entonces, estamos en este momento estudiando linaje del rey. Entonces, Samuel está diciendo, en el libro de Samuel se está profetizando que del linaje de David se levantará uno. En el verso 13 dice que edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su rey. Algunos podrían decir, se está refiriendo a Salomón, porque Salomón
fue el que construyó el templo, pero no porque Salomón no tuvo el reino y el trono para siempre. ¿A quién se refiere? Al Mesías. El Mesías va a ser rey de Israel del linaje de David. Ya se nos acabó el primer corte de Zoom, hermanos. En cualquier momento se corta, volvemos, listos para leer Isaías. Bueno, vamos a hacer el corte. Muy bien, mi hermana, puedes leer Isaías. Isaías 9 del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos será esto. Miren, hermano, lo Para interesante. esto. Gracias, mi hermana. Miren lo interesante. Habla de un príncipe de paz, habla de un imperio, o sea que este rey va a tener un imperio, el Mesías va a tener un imperio. Pero eso no se lo imaginaron los judíos, es que estaba prometido en la escritura que el Mesías sería un rey. Tercer cita, Jeremías, ¿qué dice? Jeremías 23 del 5 al 6 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ah, hermanos, qué texto tan poderoso. Este es un texto en el que está nuevamente ahora por el profeta Jeremías. Ya Dios habló a David, ya vimos que Dios habló a través del profeta Isaías, ahora está hablando a través de otro profeta que es Jeremías, diciendo que vendrán días en el que Dios levantará de el linaje de David un renuevo justo. El renuevo habla eso, de linaje, habla de raíces, habla de genealogía, eso significa ahí renuevo, y reinará como rey. Entonces, hermanos, el Mesías debía ser del linaje de David. Entonces, había que confirmar si Jesús era o no era del linaje de David. Si Jesús no venía del linaje de David, no podía ser el Mesías. Por eso esto es fundamental. Ahora, miren ya lo que aprendimos con 4 palabras. Libro, genealogía, hijo de David. No mencioné Jesucristo. Jesucristo es el título que contiene 2 palabras, Jesús y Cristo. Son 2 palabras que se unen, Jesús, Cristo. Jesús viene del hebreo que es Yoshua o Yeshua y significa Jehová salva, Jehová salva. Y Cristo viene de ungido, significa ungido. Entonces, cuando decimos Jesucristo, lo que estamos diciendo es el ungido de Jehová que nos salva. Oh, hermanos, eso es tremendo. Cada vez que decimos el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, Jehová salva o a través de su ungido. Muy bien, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué era importante confirmar si David venía del linaje de Abraham? Porque de Abraham viene el pueblo de Israel y el Mesías debía ser
judío o debía ser israelita. En el contexto de Jesús ya no se les llama israelitas, se les llama a los israelitas judíos. Entonces por eso no va a ser común que en la Biblia veamos que Jesús era israelita, pero sí cuando se dice que Jesús era judío, significa que era del linaje de Abraham. Él viene de Israel, que recordemos que Israel es Jacob, el nieto de Abraham. Entonces, tenemos que confirmar, ¿me están viendo? Sí. Vamos a confirmar si Jesús cumple con estos dos requisitos del Mesías, que fuera hijo de David y hijo de Abraham. Aquí arranca Mateo capítulo 1 con una cosa que a los cristianos no nos gusta leer, lamentablemente, que son las genealogías. Pero les cuento algo, hermanos, si ustedes no leen genealogías, se están perdiendo un espacio precioso. Pastor, es que es tan difícil porque una cantidad de nombres ahí que uno no entiende. Porque imagínense, miren, Lupe pudo mencionar como siete, ocho nombres. Hasta el tatarabuelo. Imagínense a Jesús que le tocaría confirmar que venía de Abraham. Eso estaba complicado. Entonces, vamos a hacer una lectura rápida de esa genealogía de Jesús, porque Mateo lo que va a hacer es confirmar que Jesús cumplía los requisitos. Dice, lo que hace Mateo es que va a empezar a narrar desde Abraham, eso se llama una lista descendente, desde Abraham hasta Jesús. Entonces, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. En ese versículo nos resumieron todo lo que vimos en Génesis el año pasado. 3 meses de estudio nos lo resumieron en un versículo. Sabemos de Abraham, de Isaac, Jacob, Judá, ¿cierto? Y sus hermanos. Ahora, Judá engendró de Tamar a Fares y Sara. Entonces, Judá, voy a hacer un recuento rápido de todo el Antiguo Testamento a través de este recorrido. Presten mucha atención. Dios llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham decide obedecer a la promesa del Señor que Dios le dijo a Abraham, de tu descendencia, a través de ti bendeciré las naciones de la tierra. Esa era la promesa de que Jesús sería de esa descendencia de Abraham que bendeciría las naciones de la tierra. Abraham cree, tiene un hijo a sus 99 años, se llama Isaac. Isaac empieza a crecer, va con Abraham al monte Moria. Me imagino que eso no lo sabemos muy bien, ¿cierto? Porque estuvimos juiciosos el año pasado. Isaac crece, se casa con una mujer que se llama Rebeca y tiene tiene hijos, ¿no? Entonces Isaac va a tener 2 hijos, Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan de los que se agarran, discutían por la primogenitura y las lentejas? Ahí vamos. Jacob, el engañador, ¿se acuerdan? Ese es. Jacob va, se casa con Raquel, con Lea, y tienen 12 hijos. ¿Se acuerdan las 12 tribus? Listo. Leví, Rubén, Neftalí. Y hay uno que se llama Judá. ¿Cómo se llama, hermanos? Judá. Judá. Judá va a tener 2 hijos. Y esos hijos van a ser malos. Y por malos Dios los va a matar. Terrible. Pero después Dios le da la oportunidad de que se case, de que tenga un hijo con Tamar. La historia es loquísima, espero que la conozcan y si no está en Génesis. El caso es que de esta pareja viene un hijo que se llama Fares y tienen 2 hijos, Fares y Sara. De Fares viene Esrom, de Esrom Aram. Voy en el verso 4. De Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón no es un pescado, hermano. ¿Listos? Este salmón no es un pescado, ¿no? Sino que Salmón va a ser un israelita que va a casarse con una mujer que conocemos todos. Conocemos más a la esposa que al esposo. La esposa de Salmón, ¿quién me dice cómo se llama? Ahí está en el verso 5. Rahab. ¡Ah! La ramera de Jericó, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la única que se salvó de Jericó? Bueno, esa es Dios la escogió a ella para traer a Jesús. Tremendo. Y ahora sigue.
Salmón engendró de Raab a Booz. ¿Quién es Booz? Booz engendró. ¿Vos quién es? Vos es el esposo de Ruth. ¿Se acuerdan por allá el libro de Ruth? La Moabita. Miren, por ahí está. Y de ellos viene un hijo. El nombre del hijo, Obed. Y Obed tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó? Isaí. ¿Y quién fue Isaí, hermanos? Isaí es el papá de David. ¡Ay! Miren esto, hermanos. Y acá llega David. Entonces Mateo está confirmando que Abraham, David. Ahora vamos a ver si de David llega Jesús. Estamos en el verso 6. Isaí engendró al rey David. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón a Roboam. Roboam a Abías. Aquí es cuando Roboam, en su pecado y por el pecado de Salomón, Dios va a decir, el reino se divide, reino del norte, reino del sur. Israel va a ser el reino del norte y Judá va a ser el reino del sur. Eso va a pasar con Roboam. Todo esto es un linaje de reyes. Todos ellos fueron reyes. Roboam, Abías a Asa. Miren el verso 8. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz. Cuento algo, hermanos, Acaz fue un hombre malo, y fue tan malo que Dios maldijo sus generaciones. ¡Ah! Y lo maldijo de tal manera que sus generaciones no serían, estarían bajo la maldición. ¡Ah! Entonces, ¿cómo Jesús va a venir de esa generación? Bueno, vamos a ver Dios cómo puede convertir la maldición en bendición. Acá a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías a Jeconías y a sus hermanos. Perdón, me equivoqué, es Jeconías. Jeconías fue al que Dios maldijo sus generaciones. Hago la corrección. Y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Es aquí ya viene el tiempo de la cautividad, cuando viene el tiempo de Daniel. Estudiamos Daniel, ¿no? ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel fue echado de su tierra. Y después de un tiempo, Dios los vuelve a llamar a su tierra. Y Dios va a usar a hombres como Zorobabel, que aparece aquí. Va a ser uno de los que va a ayudar a restaurar a Israel. Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob. Este no es el Jacob, hijo de Abraham, es otro Jacob. Y aquí Jacob, entonces va a ser el que engendró a José. Y José, marido de María, verso 16, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¡Wow, hermanos! Leímos todo el Antiguo Testamento en 3 minutos, 5 minutos. ¿Qué es lo interesante de esto, hermanos? Que se confirma, miren este versículo, esto es poderoso. Escuchen esto. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿cuántas generaciones son? A ver, díganme ustedes. 14. Gracias, 14. hermana Adriana. 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, ¿cuántas, hermano Ricardo? Hermana Lupe. Hermano Ricardo, ¿me escucha? Hermano Ricardo, hermana Lupe, ¿me escuchan? Hola, hola. Desde David hasta Babilonia, ¿cuántas generaciones hay? Verso 17. Es que vaya buscando, vaya buscando. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda a él? ¿Quién le ayuda a él? Ana Paola. 14. 14. Listo, muy bien. Hermano Julio, ayúdeme con lo último. Desde Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas generaciones? 14. Oye, hermanos, esto es poderoso. Póngale atención. ¿Por qué Mateo se pone a especificar 14, 14, 14? Voy a decir dos cosas. La primera, en el tiempo de Israel del primer siglo, la historia no se contaba como se cuenta hoy en día. Que hoy en día la investigación es exactica, ¿no? Que hoy es meticulosa,
¿no? Y si hacemos un árbol genealógico, nos vamos así como Lupe, bien meticulosos a nombrarlos todos. En el tiempo de Cristo no era así. Allí se tocaban, no era que el tiempo son muchos más los descendientes que están entre nombre y nombre. ¿Sí? Son muchos más. Solo que se tocan los más importantes, porque la lista sería demasiado larga, serían 1600 años de historia, serían demasiadas personas, pero están las más sobresalientes. Es la forma como en el siglo primero se escribía la historia. El Evangelio de Mateo es un libro de historia, es un libro histórico. Entonces, lo que hace Mateo es sacar personajes importantes y dice, hay 14 y hay 14, 3 veces 14. ¿Por qué 14? A ver, ¿qué tendrá de especial el número 14? Pensemos por un instante. Les voy a dar una pista, porque este número uno no suele estudiarlo. Hemos estudiado un número que si lo multiplicamos por 2 da 14. ¿Cuál es ese número? El 7. El 7, amor, muy bien. 7 por 2, 14. 7, ¿quién me recuerda qué significa el número 7? Número perfecto. Completo, completo. Muy bien, perfecto, completo, excelente, muy bien. Entonces, lo que está queriendo decir aquí Mateo, hay un mensaje aquí escondido. Y es lo que Mateo quiere decir es que el linaje de Jesús es perfecto, doblemente perfecto, doblemente perfecto. Eso por una parte. Pero por otra parte, quiero mostrarles algo que estuve revisando y me pareció espectacular. Quiero que miren esa imagen que acaba de aparecer ahí. Este cuadrito. Cuadrito. Ven. Voy a tratar de achicar aquí para un momento para que lo puedan ver mejor. Si alguno de pronto está desde el celular, entonces se lo voy a compartir un poco más grande. Listo. Entonces, yo quiero que miren aquí arriba este renglón primero, este primer renglón. Este primer renglón es una palabra en hebreo. Es una palabra en hebreo. Y estas son 3 letras. La letra Dalet, la letra Bab, la letra Dalet. Que en español sería la letra D, la letra V y la letra D. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso en hebreo? Significa David. Así es como se escribe David en hebreo. Y lo interesante es que en el hebreo, cada letra representa una letra como tal del alfabeto, pero representa también un número. Entonces, la Dalet o D tiene un valor de 4. La Bab tiene un valor de 6. Y aquí otra vez se repite la Dalet. ¿Por qué nos está mostrando esto el pastor? Bueno, ¿qué fue lo que significan estas 3 letras? ¿Quién me recuerda qué significa? David. David, David. Muy bien. Si sumamos esos 3 números, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le suma? 4 más 6 más 4. 14. Entonces, lo que Mateo nos está queriendo decir es que a través de todos estos 14, 14, 14, les está enviando un mensaje claro a los judíos, porque ellos lo están leyendo en su idioma. Ellos están entendiendo claramente que Mateo les está diciendo que Jesús viene de David, viene de David, viene de David, viene del rey David, viene del rey David, viene del rey David. Les quiere dejar claro y sentado que Jesús viene del linaje de David. Hasta ahí quiero saber si hay alguna pregunta del tema hasta dónde vamos. ¿Todo bien? ¿Es la manita es pregunta o todo bien? Todo bien. Listo. Todo bien. ¿Preguntas?
¿Hasta ahí? Pastor, ¿No? ¿por qué yo Sí. de izquierda a derecha? Dime. ¿Por qué lo leíste de izquierda a derecha? Ah, bueno, no, yo lo leí de derecha a izquierda, solo que las letras son las mismas. Entonces, si tú para los que de pronto no saben por qué la pregunta, es porque en el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Así va, David. Pero entonces acá está la D, la B y la D. O sea, si en este caso la palabra sea que la leas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pues es la misma. Sería David, DVD. ¿Listos? ¿Te respondí la pregunta, Alejo? Sí, pastor, gracias. Con gusto. Para los que no saben, por ahí Alejo, tengo entendido, creo que le enseñaron algunas letras en hebreo en el colegio, confírmame. Si te enseñaron algo, creo, una vez. Me estaba aprendiendo el Padre Nuestro, pero en ese momento se me olvidó. ¿Están aprendiendo el Padre Nuestro qué? No, me aprendí el Padre Nuestro en arameo, pero hace mucho tiempo y ya me olvidé. Ah, en arameo, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Entonces, muy bien, te felicito Alejo y todos, hermanos. ¿Por qué saco este espacio de pronto? Porque como no tenemos, digamos, el tiempo o la experiencia para ir a coger una Biblia en hebreo y leerla ya, entonces hay cositas que se nos pierden en la traducción, que no las podemos disfrutar. Entonces por eso traje esta pequeña parte que es muy significativa. Ahora, volviendo a la imagen, yo les dije que dos temas o un tema con dos partes, lo que vamos a ver hoy. Linaje y nacimiento. Entonces, linaje, listo, lo tenemos claro. El Evangelio de Mateo habla del linaje de Jesús por el lado del papá de José. En el libro de Lucas vuelve a aparecer la genealogía, pero parece diferente. Y entonces algunos críticos dicen, uy, la Biblia tiene errores, porque en Mateo dice que, por ejemplo, dice que el papá vamos a confirmar acá, el papá de José dice que ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba el papá de José? Se llamaba Jacob, en Mateo. Pero si ustedes leen la genealogía de Lucas, dice que el papá de José se llamaba era Elí. Entonces los críticos dicen, uy, la Biblia tiene error, pero la verdad es que no tiene error. Lo que sucede es que Mateo está haciendo la genealogía por el lado de José, y es para confirmar el linaje real que tenía Jesús. Lucas va a enseñar acerca de Jesús no como rey, sino como el Hijo del Hombre. Eso lo vamos a aprender cuando estudiemos Lucas. Y por eso Lucas lo que va a hacer es la genealogía de Jesús por el lado de María. José y María vienen de David, pero para hacerles corta la historia, José viene de David, pero por el lado de Salomón. Salomón y por ahí viene la genealogía de José. En cambio, María, después de David, viene de Natán, que también sería un hijo de David. Entonces ahí se parten las dos historias, las dos genealogías, y por eso terminan diferentes. Ahora, Mateo habla del papá de, de, de José, que es Jacob. Mientras que Lucas no va a hablar del papá de José, porque él está haciendo la genealogía de María. Entonces va a hablar del suegro de José, que se llama Elí. Pero en la traducción el hijo, o sea, sea hijo o sea yerno, son sinónimos, ¿sí? Porque es como, por ejemplo, yo soy yerno de don Julio, pero de cierta manera es como si yo fuera un hijo de don Julio, sobre todo en la cultura hebrea se ve así, es como si fuera un hijo más en él. Entonces, Eli realmente va a ser es el suegro, va a ser el papá de María, por el lado de Lucas, y por el lado de Mateo tenemos la genealogía de José. Ahí están las dos genealogías, ustedes pueden mirarlas en su tiempo libre, la de Lucas. Ahora, nos vamos para el nacimiento de Jesús. Dice la palabra del Señor y conocemos la historia, pero vamos a hacer, bueno, no me da el tiempo, entonces lo voy a contar porque los quería poner, así como hicimos el versículo 1, quería que pensaran un poquito el versículo 18, pero bueno, el tiempo no nos da. Pero dice, o sea, quería escucharles sus opiniones, pero vamos a leer juntos, todos allí, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Hermanos, esto es una enseñanza fundamental del cristianismo. El nacimiento virginal de Jesús. Entonces, esos son nuestros dos temitas de hoy. Linaje y nacimiento. Linaje del rey, Mateo 1:1. Nacimiento del rey, ¿no? Mateo 1:20. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Comencemos por una parte. José y María estaban desposados. ¿Qué quiere decir desposados? Desposados lo que quiere decir es que estaban comprometidos. Pero el compromiso en ese tiempo era diferente al de ahorita. El compromiso hoy en día es un anillo, ¿no? Un anillo de compromiso. En ese tiempo no era un anillo, era una dote, pero a la vez era un contrato. O sea, casi como si hubiera sido la boda civil, llamémoslo hoy en día. ¿Sí? Había un contrato donde decía, usted, José, y usted, María, se prometen, se comprometen a ser esposos, pero van a durar un año sin consumar el matrimonio. Cada uno está en su casa, no es que se van a vivir allá en unión libre, ¿es cierto? No, no, eso no es eso no es modernismo. Cada uno en su casa con sus papás, viven allá durante un año. No van a hacer visitas como las visitas de los novios de hoy en día, que se van al cine y se van y están todo el día ahí en la casa. No, no, no había un orden. Se veían por momentos, con los papás presentes, ¿sí? Todo ordenado. Y te tenían ese compromiso por un año, por muchas razones. Una de las razones era para confirmar que el tema de no hubiera embarazos por ahí fuera del hogar, ¿sí? Estaba el tema de la, dime. La construcción de la casa. La construcción de la casa. En ese año ellos empezaban a construir su propia casa, todo eso, ¿sí? Empezaban a organizar cosas juntos. Entonces, José y María están en ese tiempo de compromiso. Ya hay un contrato en el que dice usted es marido y mujer. Entonces, en ese tiempo, ellos todavía no habían consumado su matrimonio y por eso dice que María concibió del Espíritu Santo antes de que se juntasen. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento virginal. Vino el Espíritu Santo, vino y llenó el Espíritu Santo la vida de María. Y esto hizo que el Padre de Jesús, legal, legítimo, fuera Dios Padre. Y Dios Padre le va a dar la naturaleza divina a Jesús. Entonces va a ser 100% Dios, gracias a que su Padre es Dios. Por eso ningún otro ser humano podría ser el Mesías. Y María va a dar a Jesús lo que es la humanidad de Jesús. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Por eso esta concepción es fundamental. Si no creemos en la concepción virginal de Jesús, no podemos creer que Jesús es el Salvador del mundo. No se puede creer. No se puede creer. Saludos, mi hermano Julián, que ahí te vemos. Te queremos mucho. Entonces, mis hermanos, aquí está la concepción del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hermanos, qué maravilloso y admirable es José. José fue un hombre muy justo, muy piadoso, porque otro tenía la opción de, por el contrato que se había firmado, podía ser que a su mujer, a María, la apedrearan por adúltera. Por adúltera la podían apedrear, pero José no quería eso. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley de Moisés, eso no era negociable. Era adúltera, a piedra moría. Pero ya en el tiempo de Jesús, varias leyes se habían permeado, eran más flexibles. Entonces, en el tiempo de José y María, el marido tenía dos opciones. Una opción era que apedrearan a su esposa. La segunda opción era hacerle una carta de divorcio muy discreta, muy entre el hogar, con el testigo, y chao, se acabó.
Eso es lo que iba a hacer José, la segunda opción, porque a pesar del dolor de sentir que su esposa le había sido infiel, eso es lo que él sentía, en vez de enojarse, ¡ah, me fuiste infiel! Aunque obviamente es muy probablemente que se haya enojado, pero fue más su amor que su enojo lo que lo llevó a actuar. Y por amor, él en vez de denunciarla, prefirió amarla en silencio y dejarla silenciosamente. Y por eso dice, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, verso 20. Y pensando él en esto, ¿cuántos hombres nos dedicamos a pensar, ¿no? Y nos da dolores de cabeza pensando cómo solucionamos las situaciones en el hogar. Ya, ¿cuánto les pasa? ¿Cierto? Yo creo que a muchos hombres nos pasa, ¿no? Somos muy pensadores. José era de nosotros, era de los mismos de nosotros. Pensando, ¿qué hago? ¿Hago? ¿No hago? Dios le habla. Y viene el ángel del Señor, verso 20, y le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de, ¿quién? David. David. Confirma el linaje real de Jesús. Le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado, el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh, hermanos, esto es tremendo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso está en Isaías capítulo 7, versículo 14. A la cita que dice, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Algunos se preguntarán, pero si allá la promesa era que se llamara Emmanuel, ¿por qué le pusieron Jesús? Una pregunta válida. El nombre Emmanuel, más que un nombre de Dios, porque si era un nombre de Dios, que significaba Dios con nosotros, como decir eh, Elohim, Dios, o decir el, eh, el Rafa, Dios sanador, ¿cierto? O el Jireh, Jehová Jireh, Dios proveedor. Emmanuel es Dios con nosotros, pero no es un nombre, sino un título de Dios, ¿sí? Era una acción de que Dios iba a estar con nosotros. Entonces no era un nombre como tal, sino era una característica. Por eso Jesús no va a tener el nombre de Manuel, va a tener el nombre de Jesús, porque Jehová salva. Yeshua o Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías en hebreo. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Ese es el nombre de Jesús. Pero en Jesús se cumple la profecía del profeta Isaías en Isaías 7:14. La Virgen concebirá. Y esa era la señal que Dios mostraría del Mesías. Algunos judíos consideraban que el Mesías vendría de una virgen, otros interpretaban la profecía de Isaías que el Mesías vendría de una mujer joven, ¿sí? La palabra allí de virgen da para esos dos significados, o virgen o mujer joven, ¿sí? No necesariamente virgen, así lo interpretan algunos, pero está en Mateo confirmado que la afirmación más fuerte y categórica es virgen, virgen, una virgen concebirá. Y ese fue el milagro más espectacular. La virgen, una mujer con defectos, una mujer que no salva a nadie. María no salva a nadie. María necesita del Salvador. María no da gracia o salvación gratuita a los hombres, sino que María es llena de gracia, o sea, recibe la gracia de Dios. O sea que María necesita que ese Jesús muera en la cruz del Calvario para salvarla de sus pecados, como lo necesitaban todos. Esta María es la que Dios usa, como usó a Elizabeth, como él usó a José, como usó a Zacarías. Fueron hombres justos, hombres que amaban a Dios, pero no eran comparables a Cristo. ¿Por qué? Porque el único que tenía
la esencia de Dios en sí mismo era Cristo, el único. Así lo acabamos de leer. El Espíritu Santo vino sobre María para que naciera Jesús. Jesús es el único que no va a tener un padre en su genética, un padre humano. Por eso Jesús va a ser libre de pecado o del pecado original, porque él no va a traer ese pecado que se heredaba del hombre. Leamos Romanos 1.3. En Romanos 1.3, te lo leo yo, no se vayan a pasear, no vayan a perder Mateo, le callamos rápido. Dice Romanos 1.3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Por qué según la carne? Porque María también era del linaje de David. Y no solamente por eso, sino porque José toma la decisión legal de adoptar a Jesús. Entonces, cuando José adopta a Jesús, él le da los derechos legales de ser del linaje de David. Entonces, cuando Jesús nace con la naturaleza de Dios Padre, pero lo adopta José, adquiere los derechos legales de venir del trono de David. Los derechos legales, pero no hereda el pecado. ¿Y se acuerdan que ahorita les dije que había uno en la línea del linaje que Dios maldijo sus hijos? ¿Se acuerdan cuál fue el nombre de ese del linaje? ¿Alguien se acuerda? Jeconías. Jeconías. Jeconías hizo lo malo, fue un rey que hizo lo malo delante de Dios. Y por eso Dios le dijo, maldeciré tu generación. Lo bello es que él viene de José. Jeconías viene del linaje de José. Recordamos, Mateo es el linaje de José. Lucas es el linaje de María. Entonces, del linaje de José venía uno con la maldición sobre las generaciones. Pero Jesús, cuando nace del Espíritu y no de José, la maldición es cortada. Y es lo que les decía ahorita. Dios hace que la maldición se convierta en bendición. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de eso se trata el nacimiento de Jesús. En la noche más oscura brilló la luz en el cielo y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para salvarnos a través de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y con eso, mis hermanos, cerramos nuestro primer encuentro de Tu Amor en Letras. Así que queda 1 minuto 30 segundos para terminar. No podemos participar mucho hoy, pero alcanzamos a enviar un saludito cortito, una despedida. Y los quiero mucho. Que quiera abrir su micrófono para decir, gloria a Dios, puede hacerlo. Adelante. Se fue muy rápido. ¿Se fue rápido el tiempo? Cortico, pero súper sustancioso. Qué bendición, de verdad. Hermoso. Chao, primo, chao, tío. Chao, primo. Qué Chao, bonito, papi. qué bonito que estemos ahí, hermanos. Sigamos conectados. Empecemos a estudiar Chao, Mateo. buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, último minuto. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hermano Julián, te bendecimos. Nos alegra verte ahí. Chao, tío. Ana Juliet. Adiós, mi pastor, feliz noche. Chao para todos, bendiciones. Ah. Se ven muy Noche, que bonitos ahí, descansen. al pie del cañón. No, bendiciones. Ya se me olvidaban las empanadas, me las debe. Ajá, todavía. Uy, pero antojando empanadas, Ole. Así no se puede. Toda la familia, muchas más. Bendiciones, Ahí está. familia. Que Dios A bendiga. esta hora donde encuentro. Chao, primo. Se ven muy bonitos todos ahí, al pie aprendiendo. Muy bonito. Ay. Te Toca quedamos hacer muy. exámenes a todos a ver cómo les va. Listo. Examen a nombre de